Antes de convertirse en una palabra cargada de polémica, el wahabismo fue una respuesta nacida en un paisaje duro. En el siglo XVIII, el centro de Arabia no era una capital del saber comparable a El Cairo, Damasco o Estambul. Era una región fragmentada, con autoridad dispersa, religiosidad intensa y una vida política construida sobre lealtades locales, comercio intermitente y equilibrios tribales. En ese escenario, donde la supervivencia dependía tanto de la fe como de la alianza, iba a surgir una reforma que no se conformaría con predicar, querría corregir y después gobernar. Muhammad ibn Abd al-Wahhab nació en Uyayna, en Najd, en el año 1703, dentro de una familia de jueces y eruditos religiosos. No nació en el margen del Islam, sino en su interior jurídico. Su padre era jurista hanbalí, una escuela conocida por su apego al texto y por su desconfianza hacia la especulación excesiva. El joven creció, por tanto, no entre rebeldes, sino entre hombres convencidos de que la verdad ya había sido revelada y de que el problema del mundo era, casi siempre, el desvío. Esa idea temprana, que la decadencia viene de apartarse de la pureza original, sería el núcleo de todo lo que vendría después. Como muchos estudiosos de su tiempo, Ibn Abd al-Wahhab viajó y estudió fuera de su entorno inmediato. Y esos desplazamientos no ampliaron su tolerancia, la estrecharon. Cuanto más veía ciertas prácticas extendidas en el mundo musulmán, la veneración de santos, las visitas a tumbas, las invocaciones de intercesión, más las interpretaba como signos de corrupción doctrinal. Su impulso no era modernizador en el sentido occidental. No buscaba adaptar la fe al tiempo. Buscaba arrancar del presente todo lo que consideraba añadido y legítimo, devolver la religión a la autoridad exclusiva del Corán y la Sunna, y denunciar como innovación censurable aquello que, a sus ojos, competía con la absoluta unicidad de Dios. La palabra central de su predicación fue Tauhid, la unidad absoluta de Dios. Pero esa afirmación en su boca no era una abstracción espiritual, era un criterio de combate religioso. Todo acto que pareciera compartir con otro ser, un santo, un muerto venerado, un mediador, algo que solo corresponde a Dios, debía ser rechazado como shirk, asociación indebida, la falta más grave. Y así lo que para muchos musulmanes eran costumbres devocionales heredadas, él lo redefinía como contaminación de la fe. Su reforma empezó como una frontera trazada dentro del propio Islam, no entre creyentes y no creyentes, sino entre la religión que él consideraba auténtica y la que juzgaba deformada. Hacia el año 1740 comenzó a difundir sus enseñanzas en Uraymila, y muy pronto apareció el patrón que acompañaría siempre a su movimiento: adhesión intensa y rechazo feroz. No hablaba como un predicador conciliador, hablaba como quien viene a corregir una desviación grave. Sus críticas no se dirigían a un poder extranjero, sino a prácticas presentes en la vida religiosa cotidiana de otros musulmanes. Eso le granjeó partidarios convencidos, pero también la oposición de autoridades locales hanbalíes que, aun compartiendo la tradición jurídica, consideraban excesivas o desestabilizadoras sus posiciones. La reforma no avanzó por consenso, avanzó por ruptura. Expulsado de un lugar, acogido en otro, Ibn Abd al-Wahhab encontró respaldo en Uyayna bajo el emir Uthman ibn Muammar. Durante un instante, la reforma pareció encontrar un brazo político local. Pero el apoyo no era suficiente. El equilibrio regional pesaba más. Según las crónicas recogidas por la historiografía moderna, presiones procedentes de Al-Aqsa y de poderes vinculados a la tribu de Banu Khalid amenazaron al emir. Y entonces apareció una lección decisiva. Una doctrina radical sin protección militar puede predicar, pero no consolidarse. Para sobrevivir, la reforma necesitaría algo más que convicción teológica. Necesitaría una dinastía. En el año 1744, Ibn Abd al-Wahhab llegó a Al-Diriyah. Allí gobernaba Muhammad ibn Saud. Lo que iba a ocurrir entre ambos no fue un simple acuerdo entre un predicador y un protector. Fue una fusión histórica entre legitimidad religiosa y ambición dinástica. El reformador ofrecía una idea capaz de movilizar y disciplinar.
El emir ofrecía territorio, hombres, continuidad y fuerza. En adelante, la fortuna del movimiento y la fortuna de la casa de Saud quedarían entrelazadas. Lo que antes era una prédica vulnerable empezó a convertirse en proyecto de Estado. El pacto de Diriyah fue, en esencia, una ecuación poderosa. Expansión política a cambio de legitimidad religiosa. Obediencia religiosa a cambio de protección y poder. Desde entonces, la predicación dejó de depender únicamente del argumento. Pudo apoyarse en la espada, en la administración y en la recaudación. Conviene recordar que muchas reformas religiosas de la historia fracasan no por falta de doctrina, sino por falta de estructura. Esta no. Esta encontró ambas cosas. Y desde ese momento, el wahabismo dejó de ser solo una interpretación severa del Islam. Se transformó en el motor ideológico de una construcción política expansiva. La expansión en Najd no se presentó como conquista desnuda, sino como purificación. Someter territorios y corregir doctrinas se volvieron parte del mismo movimiento. Los seguidores de Ibn Abd al-Wahhab se definían a sí mismos a partir de la unicidad divina y veían en muchas prácticas populares signos intolerables de desviación. Así, la campaña militar adquirió lenguaje religioso y la reforma religiosa adquirió eficacia militar. A finales del siglo XVIII, la alianza saudí-wahabí había extendido su control sobre gran parte de Najd. Ya no era una escuela, era una autoridad emergente. La fuerza del movimiento no residió solo en su rigor doctrinal, sino en su capacidad para traducir rigor en administración. Británica señala que, bajo la primera expansión saudí, Ibn Abd al-Wahhab llegó a influir de manera decisiva en la vida civil del nuevo orden, mientras los Saud dirigían la proyección militar. Esta división funcional, teología para legitimar, dinastía para ejecutar, le dio al proyecto una estabilidad inusual. La religión no era un adorno del poder, era su gramática. Y el poder no era un accidente de la reforma, era su condición de posibilidad. Muhammad ibn Abd al-Wahhab murió en el año 1792. Pero a esas alturas, lo decisivo ya había ocurrido. Su alianza con la Casa de Saud había sobrevivido a la fase personal del carisma y entrado en la fase estructural del sistema. Abdulaziz ibn Muhammad, hijo de Muhammad ibn Saud, prosiguió la expansión en armonía con ese legado doctrinal. Lo relevante aquí es que el movimiento ya no dependía de la presencia del fundador para avanzar. Había generado instituciones, obediencias y una idea de misión histórica. Y eso lo hacía más peligroso para sus adversarios y más durable para sus partidarios. A comienzos del siglo XIX, la expansión saudí-wahabí dejó de ser una cuestión interna de Najd y entró violentamente en el corazón de las divisiones del Islam. Las fuerzas del primer estado saudí atacaron Karbala, ciudad sagrada para el chiismo, en un episodio recordado por su dureza y por el saqueo del santuario de Husayn. La historiografía discrepa en algunos detalles y cronologías menores, pero coincide en el impacto. La reforma ya no era vista solo como severa. Empezaba a ser percibida, por amplios sectores del mundo musulmán, como una amenaza directa a lugares y prácticas veneradas por otras comunidades islámicas. La distancia entre purificar y devastar desde fuera empezó a hacerse mínima. Poco después, el movimiento avanzó hacia el Hijaz y ocupó las dos ciudades más simbólicas del Islam suní, la Meca y Medina. Británica sitúa la captura de Medina en el año 1804, dentro de una expansión que llevó a la alianza saudí-wahabí a dominar amplias partes de Arabia. El gesto tenía una potencia inmensa. Controlar las ciudades santas no era únicamente ganar territorio, era disputar autoridad religiosa a escala musulmana, presidir la peregrinación, regular los espacios sagrados, imponer una lectura particular de la ortodoxia. Todo eso convertía a Diriyah, una base nacida en el interior árido de Arabia, en un desafío geopolítico y espiritual para el orden otomano. El Imperio Otomano no podía ignorar indefinidamente que un poder surgido en Najd controlara el Hijaz y desafiara su prestigio sobre los lugares santos.
El conflicto que siguió no fue una simple querella doctrinal. Fue una guerra por la soberanía religiosa y por la arquitectura política del Islam suní. La respuesta imperial se articularía a través de Egipto, bajo Muhammad al-Pasha. El mensaje era claro: lo que había nacido como reforma regional se había convertido en problema imperial. Y cuando una reforma religiosa altera el mapa del poder, deja de discutirse solo en libros, se resuelve también en campañas militares. Aquí emerge el conflicto más profundo del episodio. El wahabismo se presentó como regreso a la pureza original del Islam, como poda de todo exceso, como restauración de la unicidad divina. Pero cada restauración radical plantea una pregunta que atraviesa la historia de las religiones. ¿Quién decide qué pertenece a la esencia y qué debe ser arrancado como corrupción? Para sus seguidores, la respuesta parecía evidente. Para muchos de sus adversarios, esa certeza era precisamente el problema. Lo que unos llamaban claridad doctrinal, otros empezaban a llamar estrechamiento brutal de la tradición. Y cuanto más avanzaba el proyecto, más difícil se hacía separar convicción de coerción. En menos de una generación, la alianza entre Ibn Abd al-Wahhab y la Casa de Saúd había pasado de ser un acuerdo local a convertirse en una potencia que conquistó Najd, golpeó Karbala y tomó la Meca y Medina. Pero toda expansión rápida acumula enemigos, y todo proyecto que se proclama único despierta resistencias proporcionales a su ambición. En el horizonte ya no hay tribus indecisas ni emires menores. Hay cañones, disciplina egipcia y la decisión otomana de aplastar el experimento. En el año 1818, la batalla por Diriyah se acerca a su desenlace, y la pregunta ya no es si la reforma puede conquistar Arabia. La pregunta es otra: si puede sobrevivir a su primera gran derrota y volver algún día convertida en algo todavía más grande. En el año 1818, Diriyah cayó ante las fuerzas enviadas por Muhammad al, de Egipto, en nombre del Imperio Otomano. La derrota no fue solo militar, fue una advertencia imperial. El experimento saudí-wahabí podía expandirse con rapidez, pero también podía ser castigado con dureza cuando tocaba el equilibrio de las ciudades santas y de la legitimidad otomana. El primer estado saudí fue destruido, su capital arrasada. Y por un instante, pudo parecer que la reforma había terminado como terminan muchas herejías políticas, con ruinas, ejecuciones y silencio. Pero conviene recordar algo esencial de la historia religiosa. Una doctrina no desaparece necesariamente cuando pierde una guerra. A veces se vuelve más resistente, más sobria, más paciente. La destrucción de Diriyah eliminó una capital, no una convicción. La alianza entre la familia Saud y el legado religioso de Ibn Abd al-Wahhab había producido algo más duradero que un ejército. Había producido una gramática de legitimidad. El poder podía caer. La idea de que Arabia debía purificarse y unificarse bajo una interpretación estricta del Islam seguía viva. Y esa persistencia explica lo que vino después. El wahabismo no regresó como nostalgia. Regresó como estructura disponible, como lenguaje político listo para reactivarse en cuanto hubiera otra oportunidad dinástica. Esa oportunidad llegó pocos años después. En el año 1824, Turki ibn Abdallah, miembro de la Casa de Saúd, recuperó Riad y fundó el llamado Segundo Estado Saudí. La capital ya no sería Diriyah, convertida en símbolo de una derrota demasiado visible, sino Riad. El movimiento reaparecía reducido, sí, pero no extinguido. Y aquí se ve con claridad una constante histórica. Cuando una alianza entre religión y dinastía ha demostrado que puede gobernar, rara vez vuelve al punto cero. Aprende, se adapta, cambia de centro y prueba otra vez. El segundo estado saudí no tuvo el mismo impulso expansivo ni la misma contundencia simbólica del primero. Fue una restauración más inestable, atrapada entre rivalidades familiares, cambios de liderazgo y la dificultad de mantener cohesión en un territorio donde la fidelidad política dependía con frecuencia de equilibrios personales. Sin embargo, la alianza con el wahabismo seguía siendo central.
no era solo una religión de fondo, era el criterio que distinguía al proyecto saudí de otras jefaturas regionales. Lo que había caído con Diriyah se estaba recomponiendo, pero todavía no había encontrado la forma capaz de dominar toda Arabia. A finales del siglo XIX, la balanza se inclinó contra los Saud. La casa Rashid de Jail, rival poderosa en Arabia Central, terminó imponiéndose. En el año 1891, los Saud fueron expulsados y obligados al exilio en Kuwait. La derrota pudo haber cerrado la historia dinástica, pero otra vez la continuidad se mantuvo en la memoria familiar, en la red de lealtades y en la persistencia doctrinal. Lo que parecía una desaparición era en realidad una pausa. Y en esa pausa se formó la figura que terminaría redefiniéndolo todo. Abd al-Aziz ibn Saud, conocido más tarde como Ibn Saud. En el año 1902, Ibn Saud recuperó Riad en una acción que la memoria saudí ha convertido en escena fundacional. Con ese gesto comenzó la tercera y definitiva construcción del poder saudí. Pero el regreso no se sostenía solo sobre valentía dinástica. Volvía también la vieja alianza entre legitimidad religiosa y expansión política. El wahabismo seguía ofreciendo una respuesta simple y poderosa: unidad doctrinal, obediencia, disciplina y una justificación moral para la consolidación territorial. Lo que en el siglo XVIII había sido innovación regional, ahora se convertía en instrumento para crear un reino moderno. Uno de los elementos decisivos de esa nueva fase fue la formación de los Ikhwan, milicias tribales sedentarizadas y adoctrinadas en una interpretación wahabí rigurosa. Su función era doble: transformar el tejido social beduino y convertirlo en fuerza de expansión. En ellos, el proyecto saudí encontró una energía extraordinaria. Eran combatientes, sí, pero también producto de una ingeniería moral. El movimiento ya no solo conquistaba territorios, intentaba producir sujetos adecuados para su propia visión del Islam y del orden. Y durante un tiempo, esa combinación fue devastadoramente eficaz. Entre los años 1924 y 1925, Ibn Saud conquistó el Hijaz, incorporando la Meca y Medina a su dominio. El gesto era histórico. No se trataba solo de ganar prestigio. Era la consumación de una antigua aspiración saudí: ligar para siempre la autoridad dinástica a la custodia de los lugares santos. Con ello, el wahabismo quedaba ya no en la periferia de Arabia, sino en el corazón simbólico del Islam. Y aunque amplias capas del mundo musulmán no compartieran su rigidez doctrinal, la nueva realidad era política y espiritual a la vez. La Casa de Saud custodiaría las ciudades sagradas bajo un marco religioso fuertemente influido por la tradición de Ibn Abd al-Wahhab. Pero aquí aparece una paradoja decisiva. Las fuerzas más militantes que habían ayudado a Ibn Saud a unificar Arabia, los Ikhwan, comenzaron a chocar con él cuando comprendieron que el nuevo gobernante no quería una expansión ilimitada ni una confrontación suicida con las potencias vecinas bajo protección británica. Desde su punto de vista, la lógica de la pureza exigía continuar. Desde el punto de vista de Ibn Saud, el Estado naciente necesitaba frontera, diplomacia y cálculo. En el año 1929, la rebelión de los Ikhwan fue aplastada en la batalla de Sabilla. Y ese momento revela una tensión fundamental. Incluso los movimientos basados en el rigor doctrinal necesitan, al gobernar, domesticar a sus propios radicales. En el año 1932, Ibn Saud proclamó el Reino de Arabia Saudita. El nombre mismo expresaba una fusión excepcional entre territorio y familia gobernante. Pero esa dinastía no se legitimaba solo por la sangre o por la victoria. Se legitimaba por su alianza persistente con una tradición religiosa específica. Británica resume esa continuidad con claridad. La interpretación wahabí del Islam ha sido una fuerza social y política central en la Arabia Saudita moderna. El nuevo Estado no nacía secularizando la vieja alianza. Nacía institucionalizándola. La siguiente transformación no llegó de una escuela teológica ni de una batalla, sino del subsuelo. El petróleo alteró por completo la escala del Estado saudí.
Durante décadas, y especialmente con el boom de los años 70, los ingresos del reino crecieron de forma extraordinaria. Eso permitió algo que ninguna fase anterior del wahabismo había podido hacer con semejante alcance: financiar instituciones, mezquitas, universidades, publicaciones, becas, redes misioneras y aparatos religiosos a escala internacional. Una doctrina nacida en la meseta árida de Najd adquiría, gracias a la renta petrolera, capacidad global de difusión. Aquí conviene ser precisos. No todo Islam conservador del siglo XX fue wahabí, y no toda influencia saudí produjo adhesión doctrinal completa. Los historiadores discuten los matices, las recepciones locales y las mezclas con otras corrientes salafíes. Pero el dato estructural es claro. La riqueza petrolera dio al reino una influencia religiosa desproporcionada y permitió que su interpretación del Islam se proyectara muy por encima de su peso demográfico. El wahabismo, o lo que desde fuera se llamó así, dejó de ser una fuerza árabe central para convertirse en una referencia mundial dentro del Islam suní conservador. Esa expansión cambió debates, instituciones y sensibilidades desde África hasta Asia. Lo más inquietante del caso saudí quizás sea esta coexistencia: modernización material acelerada y fuerte continuidad religiosa en la legitimación del Estado. El reino se urbanizó, se tecnificó y se integró profundamente en la economía mundial. Pero no sustituyó la religión por una narrativa puramente nacional o secular. Siguió recurriendo a su relación con el Islam y a sus vínculos históricos con el wahabismo para sostener su autoridad. Esa combinación, modernidad técnica y conservadurismo religioso, hizo del modelo saudí algo singular, pero también profundamente influyente, porque demostró que un Estado podía ser plenamente contemporáneo en infraestructura y al mismo tiempo intensamente tradicional en su gramática moral. Ni siquiera el nombre es simple. Wahabismo es una etiqueta ampliamente usada en Occidente, pero muchos de quienes se identifican con esa tradición prefieren llamarse salafíes, seguidores de los piadosos antepasados, o muwahidún, unitarios. Ese desacuerdo terminológico no es superficial. Habla de la lucha por definir el propio legado. Para sus críticos, el término designa una corriente rígida y excluyente. Para sus partidarios, designa, o debería designar, un retorno legítimo a la pureza del monoteísmo islámico. La batalla por el nombre revela en el fondo la batalla por la memoria. La pregunta inicial era cómo una reforma nacida en el interior austero de Arabia cambió el Islam moderno. La respuesta no está solo en la teología. Está en la alianza entre doctrina, dinastía, guerra, Estado y renta petrolera. Ibn Abd al-Wahhab no creó por sí solo el mundo saudí contemporáneo. Pero su predicación proporcionó el lenguaje con el que una familia gobernante se legitimó, se expandió, sobrevivió a derrotas, unificó Arabia y después proyectó influencia religiosa a escala global. Lo que cambió no fue únicamente un conjunto de prácticas. Cambió el centro de gravedad de la autoridad suní conservadora en la era contemporánea. El wahabismo empezó queriendo limpiar el Islam de lo que consideraba añadidos corruptores. Terminó convirtiéndose en uno de los pilares ideológicos de un Estado que transformó el equilibrio religioso y político del mundo musulmán contemporáneo. Sus defensores lo ven como restauración, sus críticos como estrechamiento severo de una tradición mucho más amplia. Ambas percepciones han marcado su historia. Lo que nadie puede negar es otra cosa. Aquella alianza sellada en Diriyah en el siglo XVIII no fue un episodio local condenado al olvido. Fue el comienzo de una fuerza que sobrevivió a la ruina, regresó con otra forma y acabó moldeando una parte decisiva del Islam moderno. Y quizá ahí reside su verdadero poder histórico. No en haber vencido siempre, sino en haber aprendido a volver.